Sigue ahora la doctora Cynthia Brites, que es abogada, Asociación Americana de Juristas, integrante de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Doctora Cynthia Brites tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Y se la escucha. Hola, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Desde la Asociación Argentina de Juristas, ramo nacional de la Asociación Americana de Juristas, en representación de la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia, venimos a manifestar nuestra firme oposición a la baja de edad de responsabilidad penal por los fundamentos que expondremos a continuación. Si consideramos que el derecho es discurso y una práctica social epocal y no pura normatividad, entendemos que el mismo es constituido y elaborado por un entretejido social y de poder político y económico, y no por azar. Es decir, el proyecto de ley, objeto de estudio, responde a un modelo de Estado, al Estado liberal, basado sobre el principio de la limitación de la intervención estatal, de la libertad del individuo y de la creencia en la superioridad de la regulación espontánea de la sociedad a través de la mano invisible del mercado. Ese Estado se vuelve protector de los derechos individuales, libre circulación de bienes, ideas y personas, y cumple la tarea de protección, porque posee el monopolio de la fuerza y del poder jurídico. Su legitimidad para valerse de la coacción jurídica y física tiene como contracara la renuncia a todo tipo de intervención en los campos económico y social, lo que tiene un carácter puramente privado. En ese contexto, la función del derecho se vuelve puramente formal, creando reglas que configuran subjetividades e identidades, que consagran formas de discriminación, en las cuales reconoce a alguien como sujeto de derecho, resignificando el discurso de ese alguien a los fines de habilitar la persecución penal en su contra. La operatividad de ese reconocimiento implica una intervención en el mundo simbólico, con consecuencias tremendas reales en el discurso jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias reales que tiene la baja de edad de punibilidad? En primer lugar, y ya lo hicieron referencia los expositores y expositoras que me antecedieron, consecuencias desde el punto de vista jurídico, la violación de bloque de constitucionalidad, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Federal, y con ella la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también lo que hace referencia al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Federal. Observaciones del Comité de Derechos del Niño, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reglas de Beijing, reglas de Riad, principios de Yogyakarta. Al respecto, la defensora de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, y la defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la doctora Marisa Graham, en su presentación del 31 de julio del 2024 ante este Congreso, hicieron un análisis exhaustivo de cómo la propuesta legislativa del régimen penal juvenil viola los principios del debido proceso, ya que introducen medidas extremadamente gravosas y regresivas que no se alinean a los estándares internacionales de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Adherimos al análisis realizados por las expertas. En segundo lugar, otra de las tremendas consecuencias que tiene este proyecto son aquellos que se producen en el cuerpo político de los niños, niñas y adolescentes, ya que les niega su condición de ciudadanía. No nombrando a quienes va dirigida la norma. En general, los proyectos hablan de adolescentes y no de niños y niñas. No considera o describe la actual situación del sistema carcelario, ni refiere a los efectos de la pena privativa de libertad. Ello se expresa, por un lado, en la poca claridad de la terminología y el lenguaje que se utiliza, en algunos casos previo a la Ley 26061, y por la falta de perspectiva de género. Al respecto, debemos considerar
que la perspectiva de género no es una ideología, sino que es un marco epistemológico desde el cual se construye el discurso jurídico que amplía ciudadanía. Por otro lado, no expresa las estadísticas de muertes de niños, niñas y adolescentes por casos de gatillo fácil, como los que se han presentado en el último informe de la Correpi. Y sobre todo, el proyecto no considera el impacto que tiene la pena privativa de la libertad en el proyecto asistencial y por consiguiente el daño que tiene en el proyecto de vida de un niño, niña y adolescente, al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia en los casos Furlan y en los casos Macarena Gelman, como también ha hecho referencia a la Corte Suprema de Justicia en los casos Portillo y Gramajo. Por último, no podemos dejar de mencionar la decisión del Poder Ejecutivo de dejar de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, cuyo contenido es promovido por la Observación General número 20 del Comité de Derechos del Niño. A un ser humano en desarrollo se le debe garantizar la posibilidad misma de desarrollarse, y el Estado, en ejercicio de sus tres poderes, debe hacerlo a través de una ley acorde a la normativa federal e internacional, no a la baja. Muchas gracias. Muchas gracias, expositora.